Uno de los elementos que más destacan en One Piece son sin lugar a dudas los flashbacks de los personajes, porque al menos desde mi punto de vista es exactamente allí donde se define de verdad el trasfondo de cada uno de ellos, y es gracias a estos pasados que entendemos quiénes son, por qué actúan como lo hacen y qué les motiva, y tenemos que agradecerle muchísimo a Eiichiro Oda por saber llevar también este recurso, porque siendo sinceros, la mayoría, por no decir todos, de los flashbacks en esta obra son tristes, intensos y emocionalmente devastadores, y lo más increíble es que a pesar de que todo eso está contado en simples dibujos, aún así te hacen sentir cosas que serían difíciles de explicar con palabras. Es más, hay flashbacks que incluso llegan a hacerte empatizar con villanos, esos mismos que en teoría deberíamos de odiar, y a pesar de ello acabamos sintiendo compasión por ellos. Por lo tanto, en este vídeo os traigo los 10 flashbacks más tristes de todo One Piece, que como siempre os digo, esto es bajo mi opinión personal, porque este tipo de vídeos son súper subjetivos, y lo que a mí me pueda destrozar el alma, a otros quizás no le afecte tanto. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí empezamos con los 10 flashbacks que han cambiado por completo la historia de One Piece. Top 10. Fisher Tiger. No es sorpresa para nadie que Fisher Tiger es uno de los personajes clave en todo el tema del racismo y discriminación en One Piece, aunque algunas personas suelen catalogar el arco de la isla Gyojin como uno de los peores y por consecuencia infravaloran el trasfondo de Fisher Tiger, y yo no lo pienso permitir, porque para mí tiene una de las frases que más me han hecho pensar en toda la obra, así que os cuento por encima su historia y terminamos con una pequeña reflexión. La vida de Fisher Tiger comienza en el distrito Gyojin, un sitio donde el odio hacia los humanos se cocinaba generación tras generación, pero él era distinto a los demás y su corazón de aventurero lo llevó a ser libre y viajar por el mundo. Sin embargo, en esos viajes descubrió la peor parte de los humanos, y es que en uno de sus viajes Fisher Tiger fue capturado por los Tenryubitos y lo esclavizaron en Mariejoa. Allí vivió años de humillación, torturas y desprecio, por lo que aquella experiencia marcó su visión de la humanidad, generando en él una herida que fue calándole cada vez más. Después pasaron cositas y se fugó de allí, pero como era tan buena persona pensó que no podía dejar toda esa gente que viviese esa vida tan miserable, así que decidió escalar la Red Line para volver a sus traumas, es decir, Mariejoa, y creó una revuelta liberando todo tipo de esclavos, sin discriminar de qué raza sean. De aquí, por cierto, fue liberada Boa Hancock y Koala. Después de ello nacieron los legendarios Piratas del Sol, siendo capitaneados por Fisher Tiger, que después de todo lo vivido era un líder con un código moral súper estricto y la filosofía era de no matar a los humanos, porque matar sería caer al nivel de quienes le esclavizaron. Esto choqueó por completo sus nakamas, porque no tenía sentido, el odio se paga con más odio y Fisher Tiger parecía que quería romper esa típica regla. Es más, ni siquiera Arlong, uno de sus nakamas, pudo convencerlo de lo contrario, además que a partir de ahora la Jolly Roger, que es un sol, se iba a marcar en el mismo lugar en todos los Gyojins para poder tapar a algunos de ellos su marca de esclavos y que no hubiese distinción en su banda. Después de un tiempo le pidieron a Tiger que si por favor podía llevar a una niña llamada Koala en su barco para llevárselo a su madre, puesto que fue una esclava y si sabían de ella no podría volver con su madre. Entonces necesitaban gente fuerte como ellos que pudiesen hacerle el favor a la niña. Tiger evidentemente aceptó y le enseñó a la niña a que no le tuviese miedo, mostrándole que realmente los Gyojins no son tan malos como cuenta el mundo, así que ella confió totalmente en él. Entonces, avanzando más en su historia, la parte más desgarradora llega en la isla Falls Out, donde acompañó a Koala a reencontrarse con su familia, pero su gesto de buena bondad fue traicionado, y es que los habitantes de esa isla liquearon su posición a la marina a cambio de borrar el pasado de esclava de Koala, por lo que Fisher Tiger fue emboscado y sufrió varias heridas de bala. No obstante, logró llegar a su barco a duras penas. En el barco, el Dr. Aladdin le ofreció sangre humana ya que perdió tanto que iba a morir. Sin embargo, Tiger la rechazó rotundamente, pues para él era sangre entre comillas contaminada por el odio de los humanos hacia los Gyojins, una herencia de prejuicio que él no podía aceptar ni permitir que su raza soportase. Entonces prefirió morir antes que vivir con esa carga. Esto sorprendió por completo a todos porque luego de eso reveló en sus últimos alientos su verdad, y es que básicamente fue un esclavo, que por cierto la gente no lo sabía, y que a día de hoy su odio hacia los humanos sigue estando presente a pesar de que sabe que no es culpa de todos los humanos, pues sabe que realmente no todos son iguales y por ende no se puede odiar a todos por igual, pero es que es imposible para él, ya que su corazón no le permite perdonarles a pesar de entender la verdad del mundo. Después de esto dejó un pedido claro a sus nakamas, y es básicamente
simplemente que no revelen su pasado ni su sufrimiento para no perpetuar el ciclo de odio entre razas, ya que aunque él no pueda perdonarlos por lo vivido, cree firmemente en la ideología de Otohime y sabe que los nuevos niños que nazcan pueden llegar a vivir un futuro donde no conozcan el odio y puedan coexistir con otras razas. Por último, Aladdin y Jinbe lo consolaron llamándole héroe de los esclavos, dándole paz en sus últimos momentos, y Fisher Tiger falleció llorando rodeado de su querida tripulación, habiendo encendido una llama que pocos podrían apagar. Como veis, la historia de Fisher Tiger es muy cruda, es un personaje que representa la bondad en su forma más pura, no porque le convenga ni porque espera una recompensa por ello, simplemente lo es, porque entiende que el mundo necesita personas así, y precisamente en la vida real ocurre lo mismo, no hay premios por ser buena persona ni garantías de que recibirás lo mismo a cambio, pero aún así debemos de serlo, porque si no lo eres tú, nadie lo será, y ya el mundo es lo suficientemente horrible como para que además falte gente con empatía. Top 9: Kyros y Rebeca. Este flashback en realidad son de varios personajes, pero me refiero a él como el de Kyros y Rebeca porque son los más relevantes y los que voy a narrar su historia, pero tened en cuenta que también Violet, Scarlet y el rey Riku también lo pasaron fatal por culpa de Doflamingo, así que entendiendo esto vamos a su historia y luego os cuento por qué para mí es de las más tristes. Todo empieza desde Scarlet, que es la ex princesa heredera de Dressrosa, pero renunció a ese título para vivir con la persona que se había enamorado, que en este caso era Kyros. Es posible que todo hubiese terminado bien, pero pasaron cosas y Doflamingo se apoderó de Dressrosa, haciendo ver que la familia real era el verdadero enemigo. Cuando pasó eso, Rebeca y su madre vieron el castillo en llamas y de repente fueron atacadas por uno de los oficiales de Doflamingo. Su padre en ese momento se fue a ayudar al abuelo de Rebeca, ya que le debía muchísimo, pero en el intento lo transformaron en un soldado de juguete, haciendo que Rebeca y todos sus conocidos perdieran todos los recuerdos de él. Más tarde, su madre fue asesinada mientras buscaba comida para su hija hambrienta. Entonces, después de todo eso, Kyros, como juguete, se hizo amigo de su hija y la cuidó, pero como no podía hacer mucho siendo un soldado de juguete, que ni calor le podía dar cuando hacía frío, esto hizo que al final Rebeca, que se sentía mal, acabó yéndose sola para no hacer sufrir más a su amigo soldadito, que ni sabía realmente que era su padre. Pasado un tiempo, Doflamingo finalmente encontró a Rebeca y la obligó a luchar como gladiadora para toda su vida, hasta que llegó Luffy y la liberó, pero eso ya es otra historia. Os he resumido todo demasiado, pero ver este flashback al completo os daréis cuenta de lo triste y miserable que ha sido la vida de Rebeca con tan solo 16 años, pasando parte de su infancia cerca de los peores villanos jamás conocidos, que en este caso era Doflamingo, y luego tenemos a Kyros, que a pesar de que nadie le recordaba por el poder de la fruta de Sugar, aún así no perdió esperanzas y protegió a su hija con todo lo que tenía en ese momento. Sinceramente, Kyros está al nivel de ser tan buen padre como Kuma. Top 8: Sanji. El pasado de Sanji es muy doloroso de vivirlo, ya que todo parte de la base de que fue un experimento que salió mal y por ello lo trataron asquerosamente mal, siendo que su padre lo repudiaba y sus hermanos le hacían bullying. Su única motivación y felicidad era su madre, que acabó muriendo también, para que luego le siguiesen haciendo más bullying y maltratos físicos y psicológicos. Sin embargo, cuando finalmente escapó de todo ese infierno y quiso empezar de cero, mientras estaba de ayudante de cocina en un barco de lujo, unos piratas atacaron y acabó en el agua, pero el capitán de esos piratas lo salvó porque empatizó con el niño que tenía un sueño similar a él y naufragaron juntos en una isla. Le dio una bolsa grande de comida mientras que él se quedó con otra bolsa aún más grande. Es aquí cuando Sanji, después de terminarse toda la comida y también después de racionarlo por varios días y que ya haya pasado ya muchos días sin comer, que creo recordar que fueron unos 20 días más o menos, decidió robarle la comida a ese pirata, ya que él tenía una bolsa gigante y seguía conservándolo. Sanji en este momento pensó o morir de hambre o morir por comida. Obviamente eligió morir por comida, así que intentó atacarle para conseguir su parte. No obstante, se dio cuenta de que realmente no era comida, sino tesoros y dinero. Ese capitán pirata llamado Zef, lo que realmente lo mantuvo vivo no fue porque comió de ese tesoro o de alguna comida que se guardó, sino que se comió su propia pierna. Una completa locura para cualquiera hacer esto, que por cierto en el anime esto lo censuraron, cortándose la pierna para escaparse de unas cadenas de anclas que lo ataban, pero en el manga sucede así. Es más, en el live action mantuvieron el canon del manga y no usaron el recurso del anime.
El caso es que lo censuraron de ese modo porque era muy turbio el hecho de que se comiese su propia pierna para sobrevivir, y bueno, Sanji se dio cuenta de ello y a partir de ese momento Zeff le dijo que tenía todo el oro que quisiera, pero que eso no le daba de comer en el punto donde se encontraban, y que le prometió que si algún día se salvaban, crearía un restaurante en medio del mar para que nadie sufra como sufrió él y Sanji. No sé vosotros, pero para mí Sanji ya tenía un pasado bastante triste. El hecho de morir de hambre es muy doloroso. En serio, los que lo hayan vivido sabrán de lo que hablo. Y no me refiero que yo lo haya vivido, pero sí que lo entiendo por razones externas a mí. Sin embargo, Oda no se bastaba con darle ese flashback, sino que encima le dio otro flashback con el tema del Germa, y ya allí entendimos el porqué de muchas cosas de Sanji y cómo lo pasó tan mal. Por eso está en este top, porque para mí es de los pasados más dolorosos en cuanto físicamente y psicológicamente se refiere. Top 7. Nami. Una niña que fue abandonada o huérfano por una guerra donde participó la marina. Se la encontró otra niña un poco más mayor y una marine se encontró a estas dos niñas y las crió como si fuesen sus hijas. La historia de Nami es la típica historia que cualquiera que lo viva se hace la automorisión o la S palabra. Lo digo de esta forma para que no me desmoneticen el vídeo, pero es literalmente así. Es tan duro que si te pones a pensar qué harías si vivieras en esa situación, es que directamente ni querrías vivir. Y ojo que estoy hablando de una niña pequeña que realmente no sabe que hay luz al final de su vida, y siempre hay luz, chicos y chicas. Y a ver, como iba diciendo, la mujer marine las crió como sus hijas, pero eran una familia muy pobre, y Nami lo sabía, pero era un poco caprichosa. Un día cualquiera vinieron los piratas Gyojins a atacar y pedir tributo para seguir vivos. Como la madre no tenía suficiente dinero, pagó por su vida y no la de sus hijas. Pero, como no le pareció justo, ya que era como decir que no tenía hijas cuando ella estaba totalmente orgullosa de tenerlas como sus hijas, le dijo a Arlong, el capitán de esa tripulación, que ese dinero era para sus hijas y que para ella no tiene. Así que Arlong la mató, ya que no le servía de nada, y además así también daba un mensaje para todos los demás, de que no iba en broma. Eso sí, antes de matarla le dijo a sus hijas que las quería mucho y que nunca las olvidaría. Y pensaréis, bueno, todo acabó allí. Pues no, porque Nami después de eso empezó a trabajar para Arlong para salvar a su pueblo. Lo que pasa es que ella pensaba que su pueblo la odiaba por trabajar con el enemigo, porque claro, no les dijo nada, pero ellos realmente sabían la verdad y no quisieron decir nada porque al menos sabían que Nami estaría protegida por Arlong, aunque ella sufrió muchos años para recolectar dinero y salvar a su pueblo, pero finalmente todo acabó con una mentira. No obstante, menos mal que estaba allí el guerrero de la liberación para salvarla. La historia de Nami es tan triste que, como dije antes, es una vida tan miserable que no mereces seguir viviendo si siempre vas a vivir lo mismo de este modo. Por eso está en este top. Top 6. Loki. Vale, como Loki aún no salió en el anime, os aviso que evidentemente hablaré de spoilers del manga, así que ya sabes, sáltate al siguiente top si no quieres spoilearte. De todos modos, para los demás os digo que no voy a profundizar en su flashback como tal, ya que abarca el flashback de Shebeck y Harald, por lo que solo hablaré de la parte triste de la vida de Loki. Y bien, para los que han visto el flashback de Loki, no es sorpresa en que es uno de los personajes más desolados de toda la obra. Es más, su vida estuvo marcada desde el nacimiento por el rechazo absoluto, el abandono y una maldición que lo persiguió sin piedad. Y esto en parte es por culpa de su madre, quien lo repudió solo por cómo se veía su hijo al nacer. Pero vayamos por partes y empezando desde el principio. Todo empieza en el país de Elbaf. Allí nació Loki hace 63 años y desde ese instante fue totalmente condenado. Sí, desde que nació se condenó, literalmente hablando, puesto que, como dije antes, su madre, Estrid, se horrorizó por la apariencia de su bebé, pues aparte de que tenía cuernos como su padre y era más gigante de lo normal, lo que le hizo realmente asustarse fue sus ojos de demonio. Además, ella era muy supersticiosa, creyendo firmemente en las profecías y la fortuna. Por lo tanto, lo que hizo esta cabrona, porque no me sale decir nada bueno como comprenderéis a continuación, fue intentar matarlo tirándolo al inframundo de la tierra de los gigantes. Es decir, es como tirarlo desde lo alto donde vuela un avión hasta el suelo. Sin embargo, la cabra de Loki sobrevivió a la caída y arrastrándose y trepando por las paredes logró subir de nuevo al castillo. Al volver fue repudiado hasta más no poder por su madre, pero mientras eso pasaba, por cosas de la vida cayó enferma e incluso en su agonía les seguía acusando de sus desgracias y que también empezaría a afectar su existencia hacia otros, trayéndole desgracias a su padre, el rey Harald.
De todos modos, después de un año de odio hacia Loki por parte de su madre, por mala suerte o por buena suerte, depende de cómo lo veas, murió esta mujer, sin retractarse de sus palabras. Más adelante se ve cómo el pueblo de Elbaf no odiaba tanto a Loki en un inicio, o sea, de alguna forma él seguía siendo su príncipe, por lo que lo trataron como tal, así que ellos celebraron su nacimiento en el mismo solsticio de invierno que Big Mom causó caos en el país. Y bueno, esa historia supongo que ya la conocéis. Big Mom se volvió loca, mató a Yarul, destruyó partes del pueblo donde se celebraba la fiesta y el corcel real murió por causas desconocidas. A partir de ese momento, la gente empezó a creer a la madre de Loki y desde bebé fue visto como realmente el portador de la mala suerte y una maldición andante. Eso sí, su padre sí lo quería y lo amaba. El problema es que Loki sentía indiferencia hacia él, puesto que entendía que era una figura paterna ausente y él solo quería el amor de su madre, la que siempre estuvo allí desde el inicio, a pesar de que luego lo renegó. Ahora bien, teniendo una pésima vida desde que tenía solo un día de edad, su miserable existencia continuaba, ya que a medida que iba creciendo fue entendiendo que su único refugio era el inframundo junto a las bestias salvajes, a los que domó y empezó a tomarles cariño por ser los únicos seres vivos que se le acercaban. Luego, a los 10 años, cuando atacaba a los pueblos, venían los más fuertes del país a detenerlo y encadenarlo para castigarlo. En ese momento las bestias también le acompañaban, demostrándole lealtad ante Loki. Luego, a los 15 años, su medio hermano Heirudin lo enfrentó por los ataques a una aldea, y Loki, que nunca lo aceptó, se volvió cruel con él, golpeándolo e insultándolo por su sangre impura, entre comillas, y atacó incluso a los guardias. De este modo rompió cualquier posibilidad de vínculo familiar con él, a pesar de que la madre de Heirudin quería adoptarlo porque ella era muy buena persona, pero igualmente él se negaba. De hecho, Loki aquí se dio cuenta de que la gente amaba a Heirudin y que tenía muchos amigos porque iban preocupados a ver si estaba bien, y él, al observar todo esto, se sentía aún más solo de lo normal. A partir de aquí, al comprender que ya no había sitio para él en este país y desesperado por no saber qué hacer, intentó, ya sabéis, la S palabra, no lo digo para que no me desmoneticen el vídeo. Entonces él saltó desde arriba del país hasta el inframundo, pero si sobrevivió de bebé, que eso era prácticamente imposible, ahora que es un niño, evidentemente también sobrevivió fácilmente de nuevo, que por cierto, Kaido hizo lo mismo siendo un adulto y sobrevivió, así que yo os pregunto, ¿quién tiene más mérito? Decídmelo en los comentarios. Volviendo a la historia de Loki y resumiéndolo aún más porque me estoy dando cuenta de que solo contando la parte trágica ya se me está haciendo bastante largo y me estoy cansando, entonces imaginaros que os cuente absolutamente todo, no terminamos, así que yendo rápido, punto 1, Roxy Shebeck llegó a Elbaf preguntando por Harald y Loki le dijo que no estaba, así que Shebeck dijo que lo llamara y Loki se negó a seguir las órdenes de un humano pequeño, por lo que Shebeck lo reventó. Punto 2, luego de eso quiso unirse a Shebeck al ver lo cool o guay que era, pero siempre fue rechazado por él y lo seguía atacando dejándolo al borde de la muerte. Punto 3. En algún momento de la historia también fue rechazado por Lola, esa chica que se quería casar con cualquiera que lo vimos en Thriller Bark, pues a Loki, no sabemos por qué, lo rechazó. Y punto 4. Mucho más adelante, alguien roba la fruta legendaria del país, matando a Harald en el proceso. Todo el mundo puso los ojos en Loki pensando que fue él, así que a partir de ese momento se convirtió en la vergüenza de Elbaf, siendo crucificado en el gran árbol de Elbaf con la ayuda de Shanks. Y ya está, he resumido todas las desgracias de Loki, de hecho me dejo alguna que otra cosa, pero da igual porque lo más destacable es lo que pasó siendo un simple bebé. Lo más curioso de todo esto es cómo saber que todo el mundo lo rechazó y Luffy fue el único que lo aceptó, porque así es nuestro capitán, le da igual quién seas, si él cree que eres en realidad una buena persona te va a aceptar sí o sí, proponiéndote ser su nakama, que por cierto estoy grabando esto incluso antes de que termine el flashback de Loki, pero lo incluyo porque evidentemente fue triste ya con lo mostrado de él, puede que cuando suba el vídeo ya esté el flashback al completo y sea aún más triste, pero por ahora ya es suficientemente triste como para que esté en el top 6. Top 5, Brook. Imaginaros conocer un animalito que te quiere y te aprecia, luego tener que abandonarlo porque ibas a un lugar peligroso y no querías que sufriese daño, pero le prometes que algún día volverás. Sin embargo, más adelante en tu vida ves como tu capitán muere por una enfermedad incurable y poco a poco tus nakamas también mueren mientras cantáis todos juntos sabiendo que ese va a ser también tu final. Muy triste, ¿no? Pues no.
Eso sería algo bastante bueno, entre comillas, podríamos decir que cosas que pasan. Y es que veréis, después de vivir eso parece ser que tu fruta te vuelve a dar vida, entonces vuelves al barco para poder recuperar tu cuerpo y cumplir la promesa hacia ese animalito del principio. Pero llegas tarde y tu cuerpo ya se descompuso y eres un esqueleto, pero te da igual, no importa. Lo importante aquí es la promesa, porque ni la muerte es excusa para no cumplir tu promesa, o al menos esa es tu filosofía. No obstante, tu barco queda atrapado en la Florian Triangle y no puedes salir y te quedas 50 años esperando ver si alguien puede salvarte de ese lugar en un barco donde el mismo barco todos murieron y con el trauma aún presente. Pero bueno, es lo que toca, debes de ser fuerte y sobrevivir, más que nada porque quieres cumplir la promesa de volver a ver ese animalito que te quería y te está esperando. Y bueno, esperar tantos años hasta el punto de perder la noción del tiempo, no saber qué hacer y sufrir ansiedad y casi llegando o ya incluso llegando a la depresión en solitario. No sé cuántos años tendréis los que estáis viendo este vídeo, suponed que tenéis 15, 20, 25 o 30 años, es la edad que rondamos la mayoría, o eso veo en las estadísticas, o incluso contamos 45 años. Pues todos esos años, imaginad que estáis solos en un barco en medio del mar, que en ese mismo barco viste morir a todos tus amigos y familiares entre comillas, y aún así os faltaría años por cumplir para llegar a los 50 que estuvo Brook. ¿No os parece demasiado duro? ¿No? Pues vale, sumadle que os quitan vuestra sombra y no podéis ver la luz del sol o os moriréis, y encima tener la incertidumbre de si tu amigo sigue vivo o no. Nah, es que es una locura el flashback de Brook, es demasiado triste, y mira que he resumido todo para no largarlo, pero es que hay tantos, pero tantos detalles que hace que este pasado sea de los más tristes que sinceramente para mí debería de estar más alto, que no lo hago porque los hay de peores, así que continuemos. Top 4 Nico Robin. Tengo que reconocer que la de Nico Robin la primera vez que lo vi no me dio tanta tristeza, tenía 9 años y para mí en ese momento simplemente pasó un mal momento y poco más, pero cuando fui haciéndome mayor y verlo de nuevo entendí mejor las cosas y bueno, que está en el top 4 por algo. Y ¿sabéis lo peor? Que Oda amplificó su flashback en el arco de Elbaf, contándonos cosas extras que hace que Nico Robin lo haya pasado peor de lo que creíamos, así que vamos a resumir su vida. Nico Robin era una niña muy lista y curiosa que vivía en Ohara, una isla con gran parte de arqueólogos. Ella vivía con su tío y tía, porque su madre se fue de viaje a buscar la verdadera historia del mundo. Sin embargo, Robin no era querida en esa familia y siempre la maltrataban, pero por suerte de Robin era tan lista que no le importaba y seguía con su propia vida leyendo libros. Los niños de su alrededor le hacían bullying por tener habilidades raras para ellos, básicamente que era usuario de una fruta del diablo, la Hana Hana no Mi, y su único consuelo eran los arqueólogos que la invitaron a aprender más sobre el mundo. Y bueno, ella era feliz en ser parte de algo. La cosa es, y resumiendo su historia, es que pasaron cositas y descubrió un poco lo que los arqueólogos estudiaban y era sobre el siglo vacío. El señor Clover, un profesor de la biblioteca, le echó la bronca porque no debía de saber nada de eso, a lo que ella corrió llorando hacia algún lugar donde no le gritasen y conoció a un gigante llamado Jaguar Di Saul, que gracias a este gigante aprendió muchas cosas del mundo, como que siempre hay que reírse de los momentos más tristes y que siempre hay alguien afuera que la va a querer tal y como es. Yendo al grano, el gobierno mundial envió una Buster Call a Ohara y fue destruida junto a los arqueólogos y Saul. Nico Robin no entendía nada, pero entre Aokiji, Saul y Nico Olivia, que es su madre, se salvó del desastre, pero la cosa no termina allí, porque a partir de ese entonces, Nico Robin fue la niña pequeña más buscada por el mundo, y tuvo que sobrevivir como pudo en los bajos mundos después de que aniquilaran a su amigo Saul, a su madre y sus amigos arqueólogos. Más adelante en el arco de Elbaf se nos extiende un poco más su vida, y es que se ve cómo sobrevivía a duras penas en lugares imposibles para cualquiera y menos para una niña, llegando al punto de que la difamaban por lo ocurrido en Ohara o comiendo de la basura restos de comida. Incluso llegó al punto de casi la S palabra, pero no lo hizo porque recordó que debía de vivir por sus seres queridos. Total, Nico Robin lo pasó realmente mal, y tengo que añadir que hay gente que al saber que Saul en realidad está vivo, dice que le resta el flashback de Robin, pero eso es una malísima forma de verlo, porque el trauma que vivió Robin no se lo va a quitar nadie. Lo hecho está, que ahora reviva Saul de alguna forma no le resta para nada al flashback de Robin. Por eso, a día de hoy sigo considerando su historia como una de las más tristes, estando en el top 4 en mi opinión. Top 3 Chopper. Probablemente tenga el flashback de Chopper muy alto por ser un animal. Lo siento gente, le tengo debilidad a los animales. Igualmente vosotros podéis decirme si en vuestra opinión es más o menos triste la de Chopper abajo en los comentarios, así que vayamos a su flashback.
Todo empieza cuando Chopper era un pequeño animal que lo discriminaba a su propia especie porque tenía la nariz azul. Como lo veían raro, se alejaban de él. Un día cualquiera, buscando comida, se comió una fruta, más concretamente la Hito no Mi, la fruta del humano. Entonces, como ahora aparte de ser raro, también se transformaba raro, pues lo terminaron echando de la manada. Así que intentó ser humano para estar con ellos a ver si esta vez alguien lo podría aceptar, pero evidentemente pasó lo mismo. Sin embargo, él no se rendía y siempre intentaba ir con ellos, hasta que un día se enfadaron y lo querían matar disparándolo sin compasión. Él llorando escapó y cuando finalmente le dieron de lleno lo dejaron medio muerto y alejado del pueblo. Es aquí cuando un humano se acercó a curarle. Chopper tenía miedo y quería atacarlo, pero el hombre se desnudó y le dijo que no le iba a hacer nada malo. En este momento Chopper se desmaya y cuando despertó vio que le curaron y se dio cuenta que estaba allí ese hombre, que se llamaba Hiriluk. Tenía hambre por lo que vio que le dejó algo de comida al lado y mientras comía lloraba de felicidad, ya que al fin alguien le ayudó y le brindó su amor. El problema ahora, pues que con el tiempo le fue pillando cariño y le empezó a explicar sus sueños e ideales, como por ejemplo su significado de la bandera pirata, ya que en el pasado él fue uno, y que en sí la bandera para él representaba un símbolo de convicción que desafía lo imposible. Igualmente, pasado ya un año, Hiriluk decidió echar a Chopper de su casa porque ya estaba curado y debía de vivir en libertad, aunque la realidad no era por eso, sino porque sabía que iba a morir y no quería que le viera en su lecho de muerte. Un día cualquiera fue a ver a su amiga Cureja para ver si ella le confirmara sus sospechas. Obviamente se lo confirmó y luego él le dijo a ella que por favor cuidase de su hijo Chopper si llegase a morir, pero Cureja lo rechazó. Luego de eso parece ser que Chopper se dio cuenta de ello, así que quiso ayudarle buscando una seta especial que vio en un libro, una seta que salía arriba una calavera, que para nosotros significaba que era veneno o peligroso, pero para Chopper significaba que era algo bueno, por lo que le explicó Hiriluk en el pasado, así que consigue esa seta después de una pelea que tuvo con su antigua manada. Hiriluk se pone muy feliz al ver que su supuesto hijo le estaba ayudando a pesar de saber que era una seta venenosa, así que para no quitarle mérito se lo come igual. Ese mismo día le avisaron a Hiriluk de que los médicos de la isla se enfermaron gravemente y le pidieron ayuda, y él, como buena persona que es, fue a ayudarles rápidamente. Por cosas de la vida, Cureja decide ir a su casa, pero ve que no está. No obstante, se encuentra con Chopper y deduce todo lo que sucedió, a lo que le pega y se enfada con el renito y se van a buscar a Hiriluk. Resumiendo más rápida la situación, todo fue una trampa y realmente no había nadie enfermo. Hiriluk se alegró y supo que era una trampa para él, así que aceptó su destino y pensó que Chopper no se debería de preocupar, que su seta no lo iba a matar. Luego de eso pronuncia la famosa frase de ¿cuándo crees que muere una persona? ¿Cuando su corazón es atravesado por una bala? No. ¿Cuando sucumbe a una enfermedad incurable? No. ¿Cuando bebe una sopa con setas venenosas? No. Una persona muere cuando es olvidada. Y después de ello Chopper queda devastado y adoptado por Cureja como la última voluntad de Hiriluk. He resumido muchísimo la infancia de Chopper, además de que explicado en un vídeo no impacta tanto como verlo en el anime o en el manga, pero es indudablemente uno de los pasados más tristes de la historia. Quizás en el futuro vaya a ser superado por otros personajes, pero por ahora sigue estando en un top muy alto en mi opinión. Y la frase de Hiriluk, qué deciros, piel de gallina y muy icónica en el mundo del anime y manga. Top 2, Lou y Corazón. Y bueno gente, en su momento este flashback fue mi top 1 como el más triste, pero claro, eso fue antes de que se viera el de Kuma, que ya no es secreto que es el siguiente. De igual modo, primero hablemos del por qué el flashback de Lou y Corazón, que por cierto están interconectadas, tienen uno de los trasfondos más tristes y crueles de toda la obra y luego la comentamos un poco. Todo empieza con un Lou chiquito que era muy estudioso y sus padres que eran médicos. En la isla donde vivían existía una enfermedad llamada plomo ámbar, que te ponía la piel blanca, te daba un resfriado muy doloroso y morías. El caso es que el gobierno mundial lo sabía y no quiso decir nada. La hermana de Lou, llamada Lamy, se enfermó de esto y estuvo ingresada. Cuando el gobierno mundial vio que todos en esa isla se infectaron, los metieron en cuarentena para posteriormente eliminarlos, ya que según ellos era contagioso, aunque era mentira. Cuando finalmente atacaron la isla para eliminar el problema, Lou se fue a buscar ayuda y se encontró su profesora monja que le decía que se fuese con ellos, que le prometieron los del gobierno mundial que iban a salvar a todos los niños. Estos niños eran sus amigos, pero Lou, aunque quisiera, no podía, ya que no quería dejar atrás a su hermana, así que fue a buscarla e intentó llevársela. Sin embargo, no pudo lograrlo y la escondió en un armario. Después de ello vio cómo sus padres los aniquilaron y cuando volvió con la monja también los mataron a ella y a sus amigos. Volvió a buscar a su hermana y donde estaba ella lo quemaron todo, por lo que también murió.
Por culpa de todo esto entró en un shock tan profundo que dejó de creer en la gente y justo esos ojos desesperados le gustaba Doflamingo y lo aceptó en su familia. Allí conoció a Corazón, el hermano de sangre de Doffy. El plan inicial de Corazón era ahuyentar a los niños que entraban en la familia, ya que sabía que su hermano era súper peligroso, aunque los demás pensaban que simplemente odiaba a los niños. Cuando Corazón supo más de Law y que era un D, le revela toda la verdad, y este, en vez de callarse el secreto, quiso ir a contárselo a Doflamingo. Al final se retractó y no fue a contárselo. Corazón se quitó un peso de encima, pero sintió mucha pena por Law y su enfermedad de que iba a morir pronto, así que decidió llevárselo sin avisar a su hermano para intentar buscar una cura. Después de mucho intentarlo, se puso triste y le confesó a Law que tenía mucha pena de él y que le gustaría que se curase. Law, que se estaba haciendo el dormido, entendió en este momento que al final siempre hay alguien que te espera allí afuera aunque todos tus seres queridos hayan muerto. Pasaron cosas y decidieron ir a por la Ope Ope no Mi, metiéndose de lleno en un negocio de Doflamingo. Al final Corazón lo consigue y tiene la Ope Ope no Mi. Se lo dio a Law y le dijo que ya era libre, pero para conseguir esa fruta acabó muy mal herido. Law fue a buscar ayuda y se topa con un marine que justamente era Vergo, un oficial de Doflamingo, y le termina de aniquilar para que no se mueva. Cuando Vergo avisó a Doffy, finalmente llegaron a la escena, pero Corazón ya había escondido a Law y tuvieron una conversación bastante interesante, pero que aquí no importa. Lo importante es que Law no quería que le pasase nada a Corazón, porque su último recuerdo fue que le quería Corazón a Law y le prometió que no iba a pasarle nada aunque él ya sabía la verdad y lo que pasaría si Doflamingo lo encontrase. Finalmente Corazón muere a manos de Doflamingo, pero este de antemano le puso su habilidad de la Nagi Nagi no Mi para que nadie le escuche llorar, porque sabía que iba a pasar eso, por lo que aguantó hasta el último segundo vivo para que escape y que no le pasara nada. Así que bueno, logra escapar evidentemente, pero Law ya en ese punto de la historia estaba solo y sin nadie, aunque llegó a curarse de algún modo con la fruta y conoció sus actuales nakamas en algún punto de su vida. Y bueno, a mí disculpadme, pero lo que le ha pasado a Law fue algo tan terrible que si lo hubiese vivido cualquier niño, a día de hoy seguiría con trauma y depresión, incluso podría ser un psicópata con estrés postraumático. Oda no es suficiente con ello, que encima le da un rayito de esperanza con el tema de Corazón y de nuevo lo vuelve a traumar. Por justamente esto es de los flashbacks más tristes porque ha tenido dos partes traumáticas. Si hubiese sido solo uno, pues bueno, seguiría siendo triste, pero en tops más bajos, pero dos, eso ya es abuso por parte de Oda, que de hecho hablando de dos partes tristes, a continuación toca un personaje que no tuvo uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco partes tristes, para nada, tuvo infinitas partes tristes, así que antes de continuar con el último top, os digo que si os gusta mi contenido y queréis ver más, pues podéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perder los próximos vídeos y bla bla bla. Si lo habéis hecho, entonces muchísimas gracias, y si ya estabais suscritos, deciros que sois los mejores, y ahora sí, continuemos. Y por último, top 1, Bartholomew Kuma. Aunque no lo parezca, Kuma no siempre fue ese gigante imponente que disparaba rayos láseres como un robot sin emociones y que daba miedo cuando aparecía en los momentos más críticos de la obra. Antes de eso, y de incluso ser llamado como el tirano y ser un arma viviente del gobierno mundial, Kuma fue un niño pobre y bondadoso que vivía en el reino Sorbet, un país marcado por la desigualdad y el abuso de poder. Pero, antes de empezar de hablar de su vida, os advierto de que voy a resumir muy brevemente su vida, porque tiene una de detalles este flashback que sinceramente es una locura abarcarlo todo aquí. Eso sí, lo más importante y destacable obviamente lo contaré ahora, así que sigamos. Desde pequeño a Kuma la vida le enseñó a sufrir, así tal cual, sufrir y nada más, puesto que fue esclavizado por los Tenryubitos, esa gente cruel que trataba a los humanos como si fueran simples objetos. Allí vio como él mismo y sus padres sufrieron hasta la muerte, aunque él se salvó, y lo peor es que la muerte de su padre lo vio en primera persona, siendo tan solo un crío. Luego de eso, los Tenryubitos decidieron hacer un juego de cacería humana en una isla llamada God Valley, algo que él, al escucharlo, le parecía desgarrador e inhumano, por lo que intentó escapar de allí, pero fue detenido por los demás esclavos, ya que si él escapaba, los demás iban a ser castigados. El caso es que antes de que lo volvieran a meter en la celda, conoció a dos personitas muy importantes para él. Uno era Ivankov y otra una niña llamada Ginny. Pero bueno, resumiendo es que al final los tres escaparon de ese infierno gracias a ciertos sucesos que hubo que aquí no importa mencionarlo, y al escaparse fueron directo a su isla natal, gracias a la fruta del diablo que obtuvo de ese suceso. Luego de eso, Kuma y Ginny vivieron felices en la isla, trabajando duro para poder comer y tal, aunque como digo, felices. En el caso de Ivankov se fue porque quería vivir aventuras por el mar. El caso es que después de varios años, Kuma se hizo pastor y ayudaba a los ancianitos de la isla a quitarles el dolor con su fruta del diablo, y evidentemente después de ello consumir él mismo
ese daño, haciendo que Ginny sufriese al ver que Kuma aguantaba tanto dolor. Pasado un tiempo y cuando ya eran más mayores, el rey de esa isla empezó a discriminar a los pobres y por ello Kuma y Ginny se opusieron y los encarcelaron. De todos modos, ambos lograron escapar gracias al ejército revolucionario, donde Kuma conoció a Monkey Dragon, quien se convirtió en un amigo cercano. A partir de aquí vemos cómo Kuma comenzó a luchar contra el gobierno mundial, y no por venganza, sino por la esperanza de un mundo mejor. Era un hombre profundamente piadoso, religioso y un héroe que ayudaba a otros sin esperar nada a cambio. Pero el destino fue cruel, porque Ginny fue capturada nuevamente y tras años desaparecida reapareció solo para morir. Había sido forzada a ser esclava de los Tenryubitos y tuvo una hija llamada Bonnie. Luego la liberaron porque se enfermó y antes de morir le dijo a Kuma lo mucho que le quería sin que él pudiese escucharlo, ya que se apresuró a ir a buscarla. Después de ello encontró a su lado su hija y la cuidó y la crió como su propia hija con todo el amor del mundo. Sin embargo, la tragedia no terminó allí. Bonnie heredó una enfermedad mortal, la misma que su madre. Sin otra opción, Kuma hizo el mayor sacrificio posible, aceptó someterse al gobierno mundial y convertirse en un cyborg completamente controlado, perdiendo su mente, sus recuerdos, su voluntad, etcétera, etcétera, básicamente su humanidad y toda su vida a cambio de que salvaran a su hija. Cada parte de su humanidad fue arrancada poco a poco, ya no podía hablar, ya no podía decidir, pero en su interior su amor seguía vivo. Pero antes de perderse por completo, pidió a Vegapunk, que era quien le estaba haciendo esos cambios, una última cosa: ser programado para proteger el barco de Luffy, es decir, el Sunny, durante los 2 años del time skip. Era un acto final de libertad, quizás porque vio en los Mugiwaras la esperanza que él ya no podría alcanzar. Como dije antes, os he resumido brevemente su historia y aún resumido sigue siendo muy trágica, ya que desde los pocos años después de nacer sufrió y así siguió hasta ser un adulto para seguir sufriendo más y más. Nunca descansó. En sí la vida de Kuma nos deja una gran enseñanza, que por cierto me voy a poner un poco filosófico, y es ser una buena persona, porque nunca se sabe lo que está viviendo tu prójimo, y esto no significa vivir en un mundo sin dolor, para nada, de hecho todo lo contrario, significa estar dispuesto a cargar con el dolor del mundo para que otros puedan sonreír. Kuma tuvo todas las razones para odiar, para romperse, para volverse un monstruo igual que aquellos que lo esclavizaron y ser un verdadero villano. Es más, peor que Doflamingo, pero eligió otro camino: sanar, proteger y darlo todo por los demás, incluso cuando eso le costó su propia existencia. Al final, la bondad verdadera no se grita ni se busca reconocimiento, se demuestra en silencio, cuando nadie te ve, cuando sabes que tus actos quizás nunca sean recordados, pero aún así lo haces porque es lo correcto. Kuma es la prueba de que incluso en un mundo podrido por la crueldad y la injusticia, todavía puede existir una luz capaz de sacrificarlo todo por amor. Y con este último flashback tan devastador terminamos aquí con el top. Espero que os haya gustado y lo siento si ha sido un vídeo demasiado triste, pero justo ese era el punto de la temática. Así que bueno, como siempre, si os gustó, un likecito os agradece un montón y si te suscribes vas a hacer que te quiera para siempre y poco más. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!